Hola, bienvenidos. Hoy les traigo una nueva reseña aquí dentro del programa de Oficomic. Y hoy hablaremos sobre los Dark Knight Metal, que viene siendo una historia que salió en 2017 más o menos, donde Greg Capullo y Scott Snyder, famoso escritor de Batman y sobre todo American Vampire, traen una nueva versión de El Caballero de la Noche. Una versión que tiene que ver con el multiverso DC de una manera más o menos interesante como lo platican. Vamos a hablar sobre ella y sobre cómo desarrolló toda esta historia, cómo fue que logró cohesionar un montón de hechos que pasan dentro del universo DC y sobre todo dentro del universo de Batman y todas las historias que hay. Pero algo muy particular que debo hacer hincapié es que esta historia toma ramificaciones de otras tantas historias previas de Batman que habían ocurrido en años anteriores. No es una historia que una persona completamente nueva en el tema pueda disfrutar al 100% si no ha leído esos títulos y no tiene idea de qué fue lo que pasó ahí. Sí se entiende la historia si la leen directamente sin, digamos, saber lo que pasó, por ejemplo, en Final Crisis, pero es recomendable que tengan al menos una idea de quiénes son los personajes y para dónde va justamente la historia, ¿no? Hay un tomo, son cuatro, de hecho 4 tomos, 4 TPBs, donde se recapitula, o recopila mejor dicho, todos los contenidos referentes a esta historia de Dark Knight Metal. El primero, que se llama The Forge, si no mal recuerdo, vienen los cómics, digamos, alusivos a los que hace remembranza a la historia. Es decir, números de Final Crisis, números del regreso de Bruce Wayne, números de Batman así al azar y demás, que tienen que ver con estos personajes que van a salir dentro de la historia, justamente para llevar hacia lo que va a ser el inicio de Dark Knight Metal. ¿De qué trata la historia? ¿A dónde va? Bueno, sabemos que el multiverso DC, sobre todo si han leído las Crisis en las Tierras Infinitas, digo, si no lo han leído, ya próximamente pondré aquí una reseña en el canal para que sepan más o menos de qué trata la onda. Pero ahí tenemos a dos personajes principales, que son básicamente el Monitor, que es el vigilante, por así decirlo, del multiverso positivo, y el Anti-Monitor, que viene del universo de Antimateria. Y estos dos seres, digamos, colisionan para crear, para intentar destruir, más bien dicho, el multiverso, ¿no? La colisión de ellos dos es lo que genera el famoso multiverso DC, donde se unen todas las tierras dentro de un mismo conjunto. Tenemos Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, bla bla bla, y así llegamos hasta formar 52 universos, ¿no? Universos paralelos, que eso lo vemos ya en Crisis Infinita. En su debido momento explicaré cada una de las crisis y qué es lo que pasa en ella, pero Dark Knight Metal maneja que existe un tercer vigilante, que es aquel que está a cargo del universo oscuro. Este ser, este demonio, esta efigie, deidad o como quieran llamarle, de nombre Barbatos, ya lo vimos dentro del regreso de Bruce Wayne, justamente cuando, spoiler, muere en Final Crisis y manda la esencia de Batman, digamos, a viajar por el tiempo. Ahí se ve que el dios murciélago fue el que eligió a Bruce Wayne para que fuera su efigie en la Tierra, ¿no? Y que esto lo regresara justamente al presente o al multiverso, tal como a su universo como lo conocemos, ¿no? Es un tanto jalada la historia, suena así como que muy rebuscado, pero tiene unos puntos muy importantes narrativamente hablando. Esa la escribió Grant Morrison hace ya algunos años, justamente justificando cómo fue que Darkseid derrota a Bruce Wayne y cómo él, a través del tiempo y de las eras, va dejando como que pistas. Básicamente dar a entender que todos los antepasados de Bruce, todos los Wayne, realmente era el mismo Bruce, dejando semilletas a lo largo de su camino, para que en un momento determinado, cuando él es niño, cayera por la cueva y encontrara justamente esta efigie del murciélago, que lo va a convertir en Batman. Como que es algo un tanto rebuscado, pero es muy muy entretenido, muy buena la historia como lo desarrolla. Ahí el punto justamente es que se menciona justamente a esta deidad, a este demonio, a este tal Barbatos, y en Dark Knight Metal resulta que regresa, que así como existe un universo positivo y un universo negativo, o bueno, multiverso mejor dicho, tenemos propiamente un multiverso oscuro. Yo me acuerdo que veía las imágenes de estos Dark Knight Metal. Hay uno que tiene así como que una sonrisa y con unos picos aquí en la cara y demás, que es el Batman que ríe, el Batman Who Laughs, que es como un Batman Joker. No entendía por qué la gente estaba tan obsesionada con este personaje, por qué les gusta tanto, por qué están comprando muñecos y los cómics y por aquí y por allá y las portadas y demás, hasta que leí ya recientemente la serie completa. Como les comento, hay 4 TPBs, 4 recopilados, donde viene la historia dividida. Yo tengo 2, que es el de la historia principal, y otro que se llama Dark Knight Rising, que es justamente historias paralelas de cómo los personajes surgen
por así decirlo, ¿no? Lo que son los avatares, los Dark Knights, que son versiones oscuras del Caballero de la Noche. Pero ese no le puse mucha atención porque usualmente en una historia de cómic los tie-ins no son tan importantes por lo general en las historias. Te enriquece un poco lo que pasa alrededor de la historia principal, pero puedes leer la historia principal justamente y ver todo lo que pasa de principio a fin y entender perfectamente la historia. Ya un tie-in te va a enriquecer lo que estás leyendo. En este caso, dejé de leer justamente o bueno, más bien no leí Dark Knight Rising hasta hace poco. Y cuando yo veía la serie normal y llegaba al número 5, perdón, porque son 6 números. En el número 6 ya no entendía lo que estaba pasando, por qué pasaba una situación, por qué se resolvía de tal manera. Como que sentía que era muy deprisa la resolución y eso me acabó disgustando. Y la verdad no le puse atención al resto. Según yo, me faltaba el de Forge, el primer recopilado. Ya tengo esas historias, digamos, sueltas, conforme fueron saliendo en su respectivo tiempo, o sea, por eso no lo compré. Y el último, que se llama The Resistance, que es la historia de la resistencia que lucha contra los Caballeros Oscuros. Yo pensé que este era el que me faltaba para entender la historia principal, y error. Resultó que tenía que haber leído justamente el de Dark Knight Rising al tiempo que leí la historia principal. Y realmente me voló la cabeza todo lo que se cuenta ahí. Es una historia de este multiverso oscuro. A lo mejor suena tonta la premisa de por qué se llama Metal o Metal. Suena como que algo referente a heavy metal, como que música estridente y demás. Y sí tiene por ahí que ver un poco la forma de cómo resuelven la trama. Pero te justifican que dentro del universo DC existe un cierto tipo de metal. Similar a como en Marvel tenemos a Thor con su martillo de Uru, por ejemplo. O el Vibranium del escudo del Capitán América. O el Adamantium de las garras de Wolverine. En el universo DC también tenemos tipos de metales que tienen cierta, digamos, nomenclatura. Metales en su respectivo número, ¿no? Entonces dicen que el quinto metal es tal, el sexto metal es tal, el séptimo metal es tal, el octavo metal es el que usan los dioses, por ejemplo, para las armas. Pero hay otro metal que está resonando, que es el noveno metal, y que aparentemente cuando este artilugio o este metal empiece a sonar más fuerte, es porque se abrirá una brecha entre el multiverso oscuro y lo que viene siendo el universo DC. Y llega a pasar tal cual, ¿no? Se rompe este noveno metal, digamos, se quiebra, y eso trae hacia nuestro universo, o a nuestro multiverso, mejor dicho, a los seres oscuros, estos Dark Knights que están en sus respectivos mundos. Dark Knights Metal lo que explica es que cada uno de estos efigies o estos avatares son versiones, digamos, podridas y distorsionadas de Bruce Wayne. Cada uno tuvo que sacrificar algo para tratar de salvar su propio mundo, por así llamarlo. Pero dentro de estos sacrificios que hacen son cosas muy drásticas. Por ejemplo, el de Flash, que se llama The Red Death. Bruce acelera con su coche, se lleva a Barry Allen de corbata y acelera tan rápido que se fusionan dentro de la fuerza de la velocidad. Entonces, en esta necesidad de venganza de Bruce, adquiere los poderes de Flash y se transforma en este individuo, en The Red Death. Tenemos por ejemplo, uno que me encantó, que es de Dawnbreaker, que es como la versión de Linterna Verde de Batman, que en su universo resulta que quien recibe el anillo es justamente Bruce Wayne, por esta fuerza de voluntad que tiene. Y es alguien que tiene una fuerza de voluntad tan grande que acaba sobrepasando los límites del anillo de Linterna Verde y puede hacer cosas que los demás no. Y su poder, digamos, es una mezcla entre los anillos verdes y los anillos negros. Tiene el poder de controlar, digamos, la muerte. Entonces se vuelve como una efigie del mal, tratando de hacer su retorcida forma de justicia. Tenemos a otro que se llama The Murder Machine, que es como una versión robótica tipo cyborg, que es como una especie de supercomputadora que empieza a asimilar cosas y trata de asimilar a Cyborg, ¿no? O sea, es obvio que pelea con él. Tenemos a The Drone, que es como una versión femenina. Es una versión, digamos, femenina de Aquaman. Esta chica que se llama Bryce Wayne, es una mujer en ese universo. Su familia, como tal, murió y demás. Y ella está inmersa en una guerra contra los Atlantes, ¿no? Entonces se ve obligada a manipularse genéticamente para poder respirar bajo el agua y poder combatir contra Aquawoman, que es la Aquaman, digamos, de su multiverso, ¿no? De su mundo. Tenemos a otro, ese me encantó también, el de The Merciless, que es una versión donde Batman, digamos, pierde a su amor, que es la Mujer Maravilla, y en esta pérdida resulta que Ares, digamos, tira su casco y demás,
Bruce levanta el casco de Ares, se lo coloca, él se convierte en el nuevo Ares, con tal de tener, digamos, la fuerza para destruir a todos y ser como que el señor de la guerra, ¿no? Son historias muy padres, muy elaboradas, cómo manejan toda esta cosa, y eso tiene mucho que ver con la historia principal, de cómo estos personajes se relacionan y tienen un conflicto contra los personajes de DC, y sobre todo cómo ellos empiezan a defenderse para tratar de acabar con este multiverso oscuro y evitar, digamos, que el mundo sea consumido justamente por la oscuridad. Es como una crisis del universo DC, pero no llega a ese punto. Es una historia muy buena, muy entretenida, que tiene muchos puntos a su favor. Y a lo mejor el punto de que a la gente le gusta mucho el Batman que ríe, con la historia del Joker y demás, que básicamente es un Batman, un Bruce Wayne, que al estar en contacto con las oficinas del Joker, pues acaba volviendo loco y se convierte justamente en lo que siempre odió. No me agrada del todo, no siento que sea lo más adecuado, digamos, para el personaje. Es una versión loca, otra versión retorcida. Está bien, no hay ningún problema. No me encanta al 100%, pero simplemente él funciona como una especie de avatar para este personaje, el tal Barbatos, para traer su oscuridad a la Tierra. Otro dato importante de esta serie es que justamente los episodios de Dark Knight Rising, lo que vienen siendo los tie-ins, la mayoría, bueno todos, algunos no los identifiqué, tienen que ver con canciones de heavy metal. Por ejemplo, el nombre del título, el nombre del arco tiene que ver con canciones de Iron Maiden, ¿no? Por ejemplo, Godchild o The Rime of the Ancient Mariner y demás. O sea, son cosas referentes a música de heavy metal. En la actualidad ya sacaron una continuación que se llama Dark Knights Death Metal. Esa no la he podido leer todavía, ya cuando la tenga en mis manos haremos una reseña por acá. Pero si les gusta Batman y están emocionados por conocer más cosas de Batman y ver unas versiones, digamos, alternas y diferentes a lo que se ha publicado, les recomiendo al 100% leer Dark Knights Metal, porque esta historia les hará disfrutar justamente lo que es un cómic y ver de principio a fin lo que es una historia bien hecha, bien estructurada y que sobre todo te emociona en algunos puntos, ¿no? Que es lo importante, que ya muchos cómics en la actualidad no llegan a emocionarte. Si he de dar una calificación del 1 al 8, yo le pondría un 7 como tal. Tiene cosas que no me agradan, tiene cosas muy buenas, sobre todo si leen todo el compendio desde la historia principal hasta lo que viene siendo Dark Knight Rising. Ya lo demás es opcional. Si leen todo, a lo mejor será un poquito tardado, porque son varios números, no son 2 o 10, son bastantes. Pero tiene mucha empatía, por así decirlo, ¿no? Una cosa que me encantó también, al final, justamente en el número 6, es que sacan cosas que tienen que ver con Final Crisis. Y como esa historia la estaba leyendo justamente antes de agarrar la de Dark Knight Metal, tiene ciertos elementos que me hicieron sonreír más de una vez, justamente porque aparece tal personaje, o porque aparece referencia a una nave, o referencia a otras cosas, ¿no? Pues son detallitos que solamente uno capta cuando lee muchos cómics o está metido en ese tipo de editoriales. Si no, pues no importa, o sea, solamente son locuras mías, que me da gusto que estén ahí, pero pues da gusto, ¿no? Encontrarse con algún dato o alguna cosa de lo que ya vimos dentro de historias previas. Y eso es muy común dentro de DC, poner ciertos guiños a ciertos personajes o ciertas situaciones que ya pasaron anteriormente. Bueno, los dejo con esta calificación de 7. Espero que este cómic les llegue a gustar, si es que lo llegan a ver. Y si no, de todas maneras, colóquenme aquí abajo en los comentarios qué tipo de historia quisieran ver, si quieren que les platique otra historia de Batman, Superman o de qué otro personaje están interesados. Ya por ahí me habían solicitado justamente algo de Flash. Yo creo que hablaremos un poco de Flashpoint, que es, digamos, una de las sagas, digamos, pues no recientes, pero sí tiene que ver con este cambio que va a pasar en las películas de DC, que es lo más seguro que van a hacer así la película de Flash, con algo de Flashpoint mezclado con algunas otras historias que ya hemos visto dentro de la serie de Flash propiamente. Bueno, nos vemos en el siguiente video y estamos en contacto. Adiós.